¿Qué tal, chicos? Pues ya estamos de vuelta y ahora vamos a resolver figuras, vamos a resolver problemas que tengan que ver con ángulos en los triángulos, ¿de acuerdo? Y para eso hay que recordar la propiedad que dice que la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo, recuerden, debe dar 180 grados. Entonces eso quiere decir que este ángulo más este ángulo de aquí más este ángulo de acá debe dar 180 grados. Esta propiedad siempre, siempre, siempre la deben de tener en cuenta cuando traten con triángulos en cualquier tema de trigonometría, de geometría, de lo que sea. Ustedes deben de recordar esas propiedades que realmente son muy importantes. Entonces, para esta figura en particular, pues me piden el valor de la X, cuánto mide este ángulo de aquí, y está medio complicado pues porque no sé cuánto valen estos dos. Sin embargo, me dan como dato que este mide 136, entonces yo sé que este ángulo de aquí con el 136 me deben de dar 180 porque es un ángulo llano, ¿sí? Es la media vuelta, por así decirlo, de todo el círculo completo. Entonces, tengo 136, así que me faltan 44 para completar los 180 grados. De este lado tengo 140, quiere decir que este angulito de aquí debe ser de 40 grados para juntar los 180. Entonces, 44 más 40 me dan 84. ¿Cuánto me falta para llegar a los 180? Pues me faltan 96. Entonces, este angulito de aquí debe ser de 96 grados. Y listo, ya resolví el problema que tenía que resolver. Es imposible que yo o que cualquier profesor les diga, les ponga todos los ejemplos posibles de todas las figuras que se pueden generar con los triángulos. Es imposible. Lo que sí deben tener presente es que la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Entonces, vamos con otro ejercicio para que vean las diferentes formas de resolverlos. Pues ya estamos con el siguiente ejercicio, chicos, y ahora tenemos pues una figura que es un cuadrilátero formado por los vértices A, B, C, D, pero que podemos ver una diagonal que va desde B hasta D, que divide ese cuadrilátero en dos triángulos. Entonces, pues recuerda que este triángulo de aquí me debe dar 180 grados en la suma de sus ángulos internos, y este triángulo de acá también me debe dar 180 grados en la suma de sus ángulos internos. Ya conozco dos de aquí, conozco el de 70, conozco este de 70 y conozco este de 35. Entonces, 70 más 35, pues son 105. ¿Cuánto debe de medir este? Entonces, pues ya lo sabes, X vale 75. ¿Por qué 75? Pues porque 75 más los 105 de estos dos me dan los 180. Aquí tengo 110 y 125, entonces en total son 135. ¿Cuánto me falta para 180? Me faltan 45, entonces la Y vale 45. Recuerda, siempre que estés trabajando con triángulos y te pidan algo relacionado con los ángulos, tú debes de asegurarte que la suma interna te dé 180 grados. Entonces, pues con esa idea, con esa propiedad de los triángulos, podemos también resolver esta figura que fue el ejercicio número 2. Y ahorita vamos con un ejercicio número 3. Bueno, chicos, pues ahora vamos con esta figura y pues ya está un poquito más complicada. Tenemos dos rectas que son paralelas. Esta recta de aquí de arriba es paralela a esta recta. Es un dato del ejercicio. No lo puse aquí, pero se lo estoy comentando. Y pues bueno, me dan nada más un ángulo que es de 80 y me piden determinar este ángulo Y cuánto vale el ángulo X. Algo muy importante y una de las cosas por la cual seleccioné este ejercicio es que noten esta rayita aquí y esta rayita acá. Quiere decir que este ángulo que está aquí mide lo mismo que este ángulo que está acá. De hecho, pues hasta tienen la misma letra. Pero aunque no la tuvieran, aunque no tuviera aquí la X, con esta rayita y esta rayita aquí es un indicativo de que este ángulo mide lo mismo que este. Por ejemplo, si yo le pongo una línea aquí, si esto tuviera una rayita aquí y una rayita acá, quiere decir que esos dos lados
miden lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues es algo que deben de considerar. Así que, pues como les comentaba, me dan solamente el de 80 grados, pero pues yo sé que este ángulo de aquí lo puedo determinar. Este ángulo de aquí mide 100 grados. ¿Por qué 100 grados? Pues porque completo hacen un medio círculo, un ángulo llano, por así decirlo. Y entonces, un trazo auxiliar que me podría ayudar a resolver este problema, como son rectas paralelas, pues yo si prolongo este lado, que va aquí para arriba, así para arriba, y prolongo esto para acá, y recordando el tema de las rectas paralelas, este ángulo de aquí, ¿recuerdan? Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Y es igual a este ángulo de acá. Y es igual a este ángulo de acá. Entonces, quiere decir que este ángulo verde mide 80 y que este ángulo verde mide 80. Y si este mide 80, este azul es lo mismo que este ángulo de acá. O sea que este también mide 100. Y que esto mide 100. Y que esto pues evidentemente también mide 100. Entonces, si todo esto azul mide 100, pues cada uno de estos mide 50 porque son iguales. Entonces ya tengo mi respuesta, la X vale 50. Y recuerden que pues este angulito de aquí vale 80. 50 más 80 son 130. Si son 130, este ángulo de aquí vale 50. ¿Por qué 50? Pues porque juntos deben de dar 180 grados. Y si este ángulo vale 50, ¿cuánto vale este de acá? Exactamente, vale 130 porque 50 con el Y deben de hacer 180 grados. Entonces el Y vale 130 grados. Entonces fíjense cómo esta figura implica un uso ya, pues digamos, más profundo de las propiedades de los triángulos y además conocer los ángulos formados por paralelas y una secante y en fin. Este trazo es muy importante. O sea, si tú tienes una figura, si tú tienes un problema que resolver, tú puedes hacer un trazo, aunque no esté hecho en el problema, para auxiliarte siempre y cuando sea un trazo válido, por supuesto. Entonces, este trazo que yo hice, pues fue nada más extender este lado del triángulo, ¿de acuerdo? Seguí el trazo para arriba, seguí el trazo para abajo, considerando que estas dos eran paralelas. Entonces yo dije, bueno, pues me recuerda a que son dos paralelas cortadas por una secante y pues de esa manera puedo determinar los ángulos. Les digo, cada figura es diferente, cada figura tiene su análisis y les quiero compartir algunas figuras de donde yo he resuelto algunos ejercicios de este libro de la serie Schaum. Está muy bueno para practicar. Tienen diferentes ejercicios, algunos resueltos, otros no. Y pues bueno, les pueden servir de ayuda, de práctica. Miren, como les comentaba, por ejemplo aquí, este triángulo de acá. Aquí tiene una rayita y aquí tiene una rayita. Eso quiere decir que este lado de aquí de este triángulo mide lo mismo que este lado de acá, porque las dos tienen la misma rayita. Y si tienen la misma rayita, si sus lados son iguales, este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de acá. Entonces, por ejemplo, te lo estoy platicando, no lo voy a resolver. Si este mide 125, pues este ángulo lo que le falte para 180. Y una vez que tienes este ángulo, pues mide lo mismo que este ángulo. Y una vez que tienes estos dos ángulos, los sumas y lo que te falte para 180 es este de acá arriba. Me tienes que ir siguiendo en la plática porque no estoy escribiendo nada. Fíjate esta figura de acá, está muy interesante también. Es un cuadrilátero si tú te fijas en el perímetro, pero esta línea, esta diagonal, divide en dos triángulos. Entonces fíjate que este triangulito de acá arriba tiene tres rayitas iguales. Esta rayita es lo mismo que esta rayita y es lo mismo que esta rayita. Entonces este triángulo de acá, el de arriba, es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Entonces
No sé cuánto mide, pero sé que son iguales porque tienen los tres lados la misma rayita. Este triángulo de aquí abajo, fíjate algo muy importante, este ángulo es de 90 grados porque tiene este cuadradito aquí. Este ángulo, eso quiere decir que mide 90 grados. Y esta tiene dos rayitas y este de acá tiene dos rayitas. Quiere decir que esos lados son iguales. Por lo tanto, este es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles y a la vez es rectángulo. El triángulo de arriba es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, aparte de tener sus lados iguales, tiene sus ángulos iguales. Entonces aquí ya te di una pista, varias pistas. Para el de aquí abajo, este ángulo mide 90 grados y es un triángulo isósceles. Eso quiere decir que este ángulo de aquí mide lo mismo que este ángulo de acá. Si ya te dije que este mide 90, pues entre estos dos deben de dar los otros 90, ¿de acuerdo? Entonces, pues te comentaba, hay diferentes figuras y todos son muy interesantes. Aquí ya meten cuadriláteros, en fin, lo vamos a ver más adelante, pero pues sirve bastante bien para practicar, ¿ok? Entonces te lo platiqué así de forma rápida, pero pues te sirven de práctica y tú los puedes ir contestando a manera de que te vuelvas cada vez mejor en la solución de este tipo de ejercicios. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí este video y vamos a tratar otro tipo de estrategias con triángulos también y con sus ángulos.